Negocios, empresas y sociedades. La reciente crisis económica y sanitaria, consecuencia de la pandemia COVID-19, ha mostrado la resiliencia de las personas que, con el fin de estabilizarse económicamente, tuvieron que reinventarse y emprender un rumbo distinto al propio. Esto se evidencia en el aumento y en el aumento de la creación de empresas y instituciones de sociedades que se ha visto últimamente. Y esta situación urgente de detectar una necesidad y luego satisfacerla mediante el ofrecimiento de un bien o servicio rentable ha provocado muchas dudas al común de la gente, porque en estas circunstancias, en el apuro de crear este tipo de estos negocios, empresas y sociedades, sin mayor conocimiento tienden a cometer errores, porque son conceptos muy fáciles de confundir entre sí. Y tal es la razón por la que es preciso analizar las nociones jurídicas de estos términos para dilucidar de forma simple sus diversas acepciones, específicamente del concepto de negocio, empresa y sociedades. El primero de ellos, conocido comúnmente como negocio, eh, se usa también como sinónimo de local donde se intercambian productos y servicios a cambio de un valor monetario, como la utilidad en lo que se logra en lo que se comercia, y también como ocupación o qué hacer, entre otras acepciones. Según la RAE, el concepto de negocio está formado etimológicamente por nec, negación, y otium, ocio, negación al ocio, y abarca todas las secciones anteriormente dichas, pero en lo que respecta al área comercial, se refiere a aquella actividad económica que se desarrolla bajo un interés lucrativo. Aquella actividad económica lucrativa que es el negocio comprende la detección de una necesidad que a través de la producción de bienes y servicios ofrecidos para su satisfacción genera una rentabilidad que siendo el inicio de dicha actividad comercial, posteriormente, mediante organización de administración específicas, se aseguraría el desarrollo del negocio y se formalizaría a largo plazo como empresa. Este concepto empresa no está definida por el Código de Comercio, pero sí está definida en la ley número 17.073, en su artículo 4, que expresa que todo negocio, establecimiento, organización de propiedad de una o varias personas naturales o jurídicas, cualquiera que sea el giro que desarrolle, ya sea este comercial, industrial, agrícola, minero, de explotación, de riqueza del mar u otra actividad. Por otra parte, el Código del Trabajo, en su artículo 3, inciso 5, la define como toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenado bajo la dirección de un empleador para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada. En base a estas definiciones, es posible comprenderla como una organización de factores productivos organizada por una o varias personas naturales o jurídicas que desarrollan actividad económica con propósito de lucro. Según la abogada chilena María Fernanda Vázquez Palma, eh, ella identifica al empresario como quien identifica al empresario como quien planifica, organiza y desarrolla su negocio a partir del conjunto de bienes o del establecimiento de comercio, pudiendo ser individual como persona natural o colectiva como persona jurídica. Em, de, por otro lado, igual en lo relativo al artículo 3 del Código de Comercio, sobre los actos de comercio, las empresas pueden ser clasificadas atendiendo a su naturaleza de civil o comercial, o privadas, públicas y mixtas, en atención al propietario de la mayoría del capital, ya que dependiendo de esta distinción, será administrada por algún tipo de regulación. En otras palabras, si es que es la mayoría de los particulares, o sea, si el capital es administrada por la mayoría de los particulares, será regulada por el derecho privado. Si la mayoría es por estatal, por así decirlo, será regulada por el derecho público y las leyes orgánicas especiales. Y si es mixta, es aquella donde el Estado participa en el capital o en el régimen de administración. De lo anterior se desprende que la empresa es una organización que desarrolla la actividad económica, pero no alude a una personalidad jurídica, ya que tal caso es posible constituyendo una sociedad. Pero no es la única opción, porque la ley 19.857 posibilita una persona natural
constituirse como empresa y gozar de personalidad jurídica sin necesidad de formar una sociedad. Esto es mediante la figura de empresa individual de responsabilidad limitada o EIRL, que el artículo 2 de la ley número 19.857 es una persona jurídica con patrimonio propio destinado al del titular, siempre comercial, y está sometida al Código de Comercio, cualquiera que sea su objeto. Podrá realizar todas las operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas. Y bueno, en caso de querer desarrollar el negocio gozando de una persona jurídica independiente de la persona natural, o con o sea, independiente de la persona natural con el patrimonio de la empresa, junto a colectivos de individuos quienes consideren ciertos costos y revestimientos con el fin de obtener y repartir los beneficios de la persona jurídica, es necesario formar una sociedad. Que el artículo, bueno, primero no está definida por el Código de Comercio, pero el artículo 2053 del Código Civil la expresa como la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente. Y bueno, respecto a las críticas sobre esta definición, Vázquez Palma expresa que la institución de sociedad puede ser como analizada como una institución creada por un fondo común que se constituye con el aporte de los socios, como, también como contrato y como persona jurídica. En tal punto, el abogado colombiano Francisco Hernando Reyes Villamizar considera relevante definir a la sociedad como un mecanismo de organización de empresas. En base a todo esto, la sociedad puede definirse como una institución compleja, en atención del conjunto de actividades relacionadas entre sí, tanto de los socios que la conforman como de la sociedad misma y sus acreedores, creada por un acto jurídico mediante una declaración unilateral que solo en concordancia con otras de idénticas características acuerdan un tipo organizativo con el fin de obtener ganancias lucrativas. En conformidad a lo expresado por el abogado chileno Oscar Torres Zagal, del concepto sociedad se desprenden ciertos elementos esenciales, como la presencia de dos o más personas, la estipulación de poner algo en común, que sería el aporte, y la declaración de voluntad de repartir los beneficios que genere el giro de los negocios sociales. Acerca de su clasificación, el Código Civil la distingue entre sociedades comerciales y civiles, que en su artículo 2059 son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio, mientras que las otras son sociedades civiles. En efecto, la sociedad es comercial si se forma para la realización de algún acto que la ley califica como comercial. Entonces, bajo esto son comerciales las sociedades colectivas mercantiles, de responsabilidad limitada con objeto mercantil, en comandita, sociedades anónimas y por acciones. Este tipo de sociedades se caracteriza por ser solemnes, pues necesitan de la constitución de cierta, o sea, para su constitución necesitan de ciertas formalidades, cumplir con este tipo de formalidades, como la escritura pública que contenga el pacto social y la inscripción al registro de comercio. En cuanto a su responsabilidad de los socios, es limitada y solidaria en las sociedades colectivas comerciales, por lo que cada socio debe responder por la totalidad de la deuda. Y en lo que se refiere a sus obligaciones, según el artículo 25 y el siguiente del Código de Comercio, debe llevar contabilidad. Por otro lado, la sociedad es civil cuando no se forma para realizar negocios que la ley califique como actos de comercio. Y serían las sociedades colectivas de responsabilidad limitada y en comodidad simple. Este tipo de sociedades se caracterizan por regla general ser consensuales. En cuanto a la responsabilidad de los socios, solo responden por las deudas sociales con todo su patrimonio a prorata de su interés en la sociedad, y respecto a sus obligaciones no es necesario que lleven contabilidad. De todas formas, también existe otro tipo de clasificación que, según Eduardo Hecker, el de UEB, la distinción de las sociedades de personas y de capitales depende de la preponderancia que se le asigna a la cualidad de identidad de la persona, del socio o el capital. Entonces, en cuanto a las sociedades de personas, están las sociedades colectivas con maldita simple y responsabilidad limitada.
las cuales se caracterizan por ser estructuras cerradas y acotadas en número de socios. Las acciones de los socios no son cesibles, a menos que ellos consientan unánimemente, pues prevalecen sus cualidades personales. Capital social consiste en la sumatoria de los aportes de los asociados y a cada socio se le reconoce parte de interés. Ahora, en cuanto a las sociedades de capital, existe la comandita por acciones, sociedad por acciones y sociedad anónima, y estas son formadas con el objeto de emprender negocios de gran envergadura, incluso por medio de grupos empresariales. Los asociados restringen su riesgo al monto aportado, son titulares de acciones negociables, que son por regla general sensibles a terceros, y responden solo hasta el monto de sus aportes, que son administradas por un órgano esencialmente revocable. Dicho esto, la elección del modelo societario debiera considerar la forma de administración, responsabilidad de los socios, la razón social en su uso, y la posibilidad de ceder los derechos en la sociedad. En razón de ello, Vázquez Palma enuncia distintos modelos societarios que podemos ver son 5. Las sociedades colectivas, que según el artículo 2061 del Código Civil, son aquellas a las que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido en común acuerdo. Si no se dispone lo contrato en los estatutos sociales, los socios responden con sus bienes por las deudas de la sociedad. La razón social será formada por el nombre de uno o varios de los socios, seguido de compañía o ICIA, y por su calidad personal los socios no pueden ceder su cuota de interés en la sociedad a menos que los demás socios lo consientan unánimemente, claramente. O igual puede ser ese el caso de que pueda continuar con otras personas por disposición legal. Las sociedades anónimas, según el artículo 2061, de inciso último del Código Civil, es aquella formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas, responsables solo por sus respectivos aportes y administradas por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La razón social será su nombre, pero debe terminar con la sociedad anónima, o sea, con la expresión de sociedad anónima o SA. Sus socios pueden ceder libremente su parte social, y la ley las clasifica entre abiertas, especiales y cerradas. En cuanto a las sociedades en comandita, según el artículo 2061 del Código Civil, es aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta concurrencia de sus aportes. Está la comandita simple y por acciones. Este tipo de sociedades comprenden 2 tipos de socios, quienes aportan bienes para constituir capital social, que son los socios comunitarios, y quienes tienen a cargo la administración exclusiva de la sociedad, que son los socios gestores. Son de carácter mixto por cuanto los socios comunitarios o capitalistas se rigen en principio por las normas de la sociedad de capitales, mientras que los socios gestores se rigen por la regla aplicable a la sociedad de personas. Su razón social debe comprender el nombre de los socios y las palabras y compañía. Y no es posible ceder su interés en la sociedad a menos que los socios lo consientan unánimemente. Las sociedades de responsabilidad limitada son sociedades colectivas en las cuales los socios limitan expresamente su responsabilidad en el monto del aporte, o lo que más de esto se haya estipulado en los estatutos sociales. Su razón social debe terminar con la expresión limitada, y no es posible ceder su interés a menos que los socios unánimemente lo consientan. Las sociedades por acciones son una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de manera solemne. Los socios eligen la razón social, pero debe terminar con la expresión SPA. Los accionistas solo serán responsables hasta el monto de su respectivo aporte en la sociedad, y el objeto de esta sociedad siempre será mercantil. A modo de conclusión, el aumento de las constituciones de empresas y sociedades demuestra la operación de la autonomía privada en libertad contractual y de empresa, pues las personas bajo estas circunstancias descritas han dispuesto de iniciativa económica con el fin de obtener ganancias de aquello. Por relación a los conceptos definidos, tanto negocio, empresa y sociedades comprenden el ánimo de lucro. El negocio, actividad económica con fines lucrativos, no garantiza en sí mismo la rentabilidad a largo plazo, ya que necesita de la empresa, siendo esta un conjunto realizado de factores productivos que determinan su desarrollo. La empresa, junto a su mecanismo organizado como sociedad, es capaz de adquirir derechos y obligaciones, velando por sus intereses y generar ganancias de ello. Muchas gracias.